La ley moral de Kant. Comente el fragmento propuesto, la ley moral de Kant. El fragmento objeto de comentario pertenece a la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es, junto con la crítica de la razón práctica, una de las obras más relevantes escritas por Kant sobre la ética. En ambas obras, pertenecientes a su periodo crítico, se analiza el uso práctico de la razón. En la primera línea de texto, Kant diferencia entre dos clases de imperativos, hipotéticos y categóricos. Los imperativos son los mandatos que gobiernan y rigen nuestra conducta. Entre la línea 1 y 3 define los imperativos hipotéticos y entre las líneas 3 y 9 el categórico. La moralidad. Ambos imperativos serán analizados y aplicados en el desarrollo del presente comentario. Marco histórico y filosófico de su época. Para comprender la problemática del texto y la cuestión temática conviene situar en primer lugar a Kant en su marco histórico y filosófico. Kant es un pensador ilustrado en cuya obra se integran las dos corrientes fundamentales de la filosofía moderna, racionalismo y empirismo. La Ilustración es una época del pensamiento occidental que se caracteriza por la confianza en el poder de la razón humana y que se desarrolla en el siglo XVIII, el siglo de las luces. Representa una ideología optimista y una cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha contra el absolutismo y la nobleza. Se desarrolla en un periodo comprendido entre la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa, que se supone el fin del antiguo régimen. Se inicia en Inglaterra y se extiende más tarde por Francia y Alemania. La razón ilustrada se presenta como una facultad autónoma y soberana, no limita o tutelada por ninguna instancia ajena a ella misma. Esta razón permite a los seres humanos liberarse de las cadenas de la tradición, la ignorancia y la superstición. La educación, la cultura, la ciencia y la técnica son los instrumentos que posibilitan el progreso de la humanidad. Como afirma el propio Kant, la Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Ten el valor de sentirte de tu propio entendimiento. Desde el punto de vista filosófico, la tarea fundamental de Kant es someter a la crítica de la razón para resolver el antagonismo entre las diversas interpretaciones de la razón presente en la modernidad. Desde esta perspectiva, a la filosofía le corresponde responder tres grandes preguntas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo conocer? ¿Y qué me cabe esperar?, que son recogidas en una cuarta, que engloba ¿qué es el hombre? Desarrollo de la cuestión a partir del comentario, los límites del conocimiento en Kant. Partiendo de esta circunstancia histórica y filosófica y entrando en el desarrollo de la cuestión temática, destacar que la propuesta ética de Kant parte de una crítica a las teorías éticas anteriores, a la que considera éticas materiales, con contenido, ya que orienta a la vida humana a la consecución de un bien. Estas éticas tienen las siguientes características: son teleológicas, orientadas a alcanzar un fin; son éticas empíricas o a posteriori, dando que las normas de conducta se elaboran a partir de la experiencia; sus imperativos son hipotéticos o condicionales. Estos imperativos son medios para conseguir cierto fin, como se ve reflejado en el texto, línea 2 y 3, y se formula del modo siguiente: si quieres ser feliz, obra del modo siguiente. Son heterónomas, no es el sujeto el que se da a sí mismo la norma moral, sino que la recibe desde fuera, de la propia razón. Ejemplos de éticas materiales serían la ética
monista de Aristóteles, hedonismo de Epicuro o el utilitarismo de J.S. Mill. Esta ética, la propuesta kantiana, es una ética racional y formal, sin contenido. Es una ética a priori, independiente de la experiencia, universal y necesaria. Sus imperativos son categóricos, absolutos e incondicionados. Es autónoma. Es el propio ser humano quien determina la ley moral. La ética de Kant es una ética formal, que no nos dice lo que tenemos que hacer, no nos recomienda tales o cuales acciones, carece de contenido, simplemente nos dice cómo debemos obrar, cuál ha de ser la forma de nuestras acciones. La razón de que ello, desde el punto de vista kantiano, lo que hace moral a una acción, lo que hace buena no es su contenido, sino el ánimo con el que se hace, la intención, independientemente del éxito conseguido con esas acciones. Como explica Kant en el texto, lo esencialmente bueno de la acción consiste en el ánimo que a ella se lleva, sea el éxito el que fuere. Define el deber como la necesidad de una acción por respeto a la ley. En este sentido distingue entre acciones contrarias al deber, acciones conformes al deber, acciones hechas por respeto al deber. Solo estas son acciones morales, usando un ejemplo del propio Kant. Un comerciante que no cobra precios abusivos a sus clientes obra conforme al deber, pero si lo hace para no perder a la clientela, lo hace solo conforme al deber, pero no por deber. En cambio, si actúa así porque considera que su deber es cobrar el precio justo, obra por respeto al deber, y su acción es moral. Depende de la perspectiva de la ética formal. Una acción es moral cuando se hace por deber, por el principio del querer, es decir, por respeto a la ley, y es entonces cuando podemos hablar de una buena voluntad. Una voluntad que es buena porque quiere cumplir con el deber, hacer el bien, independientemente de lo que logre o no, y autónoma porque se da a sí misma la ley moral. Es la propia persona quien, usando su reacción práctica, descubre el deber moral y libremente escoge cumplirlo. En este punto se manifiesta claramente el ideario ilustrado kantiano, conscientemente el ser capaces de pensar por nosotros mismos. La exigencia de obrar moralmente, de obrar por respeto al deber, se expresa por medio del imperativo categórico. Tal imperativo, a diferencia del imperativo hipotético, manda una conducta por sí misma, como objetivamente necesaria, no como condición para conseguir otras cosas. Es por tanto un mandato incondicionado, que manda de manera absoluta. Es la expresión de la ley moral misma. Como afirma Kant al final del texto, y no nos dice qué acciones debemos realizar, sino cómo deben de ser, qué debe de tener. Kant ofrece varias formulaciones del imperativo categórico. Las dos más conocidas son: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Es decir, hemos de actuar siempre de modo y manera que la norma que seguimos en nuestra acción pueda convertirse en conducta universal, en ley moral. Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Esto significa que tenemos que tratar a los seres humanos con dignidad, que no pueden ser usados como medio para satisfacer nuestros deseos. Actuar de modo que tenemos a los demás como fines en sí mismos y no como medio significa actuar de manera desinteresada. Para terminar el desarrollo del tema, analizaremos los postulados de la razón práctica. La teoría del conocimiento kantiana establecía claramente cuáles eran los límites del conocimiento humano
y la imposibilidad de la metafísica como ciencia, por pretender rebasar esos límites. No es posible el conocimiento científico de realidades metafísicas. Pero para Kant hay otras experiencias que pueden vincularnos con lo metafísico, la experiencia moral, y ello a partir de los llamados postulados de la razón práctica, la existencia de la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Tales postulados de la razón práctica no se pueden probar científicamente, pero son la condición de posibilidad de la existencia de la moral. Si tales condiciones no se diesen, entonces la moral sería imposible. Estos postulados abren a su vez el camino para responder a la tercera pregunta que según Kant se plantea la filosofía. ¿Qué me cabe esperar? Según Kant, si actuamos de manera desinteresada y sin esperar nada a cambio, podemos aspirar a la felicidad. Ahora bien, esta aspiración muchas veces no se ve justamente recompensada. A menudo observamos que en esta vida la virtud no siempre va acompañada de felicidad y que los que por su comportamiento serían merecedores de ella padecen graves injusticias. Solamente postulado la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, se puede garantizar que la virtud y felicidad se llegan a identificar algún día. Conclusión: el papel del autor en la historia de la filosofía. Conclusión: el papel del autor en la historia de la filosofía. Para concluir este comentario, analizaremos el papel de Kant en la filosofía, destacando que su filosofía no es tan solo un punto de vista de llegada, como convergen las grandes ideas científicas y filosóficas anteriores, sino también un punto de partida, o como mínimo un gran punto de referencia. Sin duda, la repercusión directa más clara de la filosofía kantiana la encontramos en el idealismo alemán, movimiento filosófico de la primera mitad del siglo XIX y que tiene su origen en Kant. Marx también es en cierto modo heredero de la filosofía kantiana, porque la versión kantiana de la libertad y más aún el imperativo categórico es la fórmula general que describe al ser humano como un fin en sí mismo y que prohíbe tratarlo como meras cosas. Inspiró las críticas del joven Marx a la alienación y explotación económica como una cosificación del hombre. La filosofía de Kant ha tenido gran influencia también en campos de la ética y la filosofía política contemporáneas. Autores como Rousseau o Urbanus la han utilizado para tratar de fundamentarse sistemas justos de convivencia basados en acuerdos racionales derivados de la razón humana y que hace el esfuerzo de pensar en clave universal.